es original, Felipe y demás compañeros de la mesa, la portada del diario La República. Y yo creo que refleja esta portada lo que muchos vamos a tener que empezar a hacer desde hoy con el proyecto de reforma tributaria. Dice, desde hoy la cartilla de impuestos será tipo Nacho lee. Nacho, la cartilla de la tributaria, porque hay que tener la cartilla a la mano para entender cada uno de los puntos, porque estábamos aquí hablando con María Consuelo, con el padre y con los demás compañeros, que en la medida en que uno va leyendo un artículo se encuentra una sorpresa más de la propuesta que hace el gobierno. Pero así es. Si usted encuentra, hablábamos temprano, Felipe y demás compañeros, del tema de los impuestos o el impuesto que quieren aplicarle a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados. Las papas fritas, los que tienen azúcares, las bebidas energizantes, pero es que esto es por capítulos. Víctor, buenos días. Hablemos por capítulos. Arranquemos con uno, antes de hablar de los alimentos ultraprocesados, del que según uno mira la tabla del proyecto que usted analizó, lo vimos anoche en Noticias Caracol, el que va a representar más ingresos si se aprueba tal como está este proyecto para el Estado, para el gobierno, el de los impuestos a personas naturales, Víctor. Sí, Juan Roberto, recordemos que toda la reforma tributaria busca en el primer año recaudar 25 billones de pesos y la mayor tajada vendrá de los cambios sobre las tarifas y los impuestos que pagarán las personas naturales como usted y como yo. Estas personas naturales aportarán de esos 25 billones un poquito más de 8 billones de pesos. Entonces ahí está como el grueso de esta reforma tributaria. Hay cosas muy importantes, Juan Roberto. Por ejemplo, hoy en día, de hecho hoy, inician las temporadas de declaraciones de renta para personas naturales. Sí, y hoy usted puede clasificar dependiendo del ingreso, Juan Roberto. Si es ingreso laboral, usted tiene una tarifa. Si es un ingreso por dividendos, usted tiene otra tarifa. Si es un ingreso por ganancia ocasional, usted tiene una tarifa. Eso es lo que se le llaman las cédulas, para usted diferenciar el tipo de ingreso que tiene. Con esta reforma tributaria, y es uno de los cambios más importantes, todos los ingresos serán contabilizados por igual para efectos tributarios. No habrá clasificación por cédulas y todos estarán sujetos a la tarifa progresiva de tributación o a una tabla que hay para pagar el impuesto. Víctor, aquí hay que hacer una claridad enorme. Ya en algunos minutos vamos a estar con el ministro de Hacienda aquí en Mañanas Blue para que nos ayude a entender. Pero viendo esta iniciativa, Víctor, cuando usted habla de que todos los ingresos son iguales, ¿qué significan? Es decir, una persona que hoy recibe, por ejemplo, en un contrato de prestación de servicios, un ingreso mensual de 5 millones de pesos, pero adicionalmente, aparte de eso que recibe por prestación de servicios, crea una empresa de estas unipersonales, una SAS, para un contrato con otra empresa y recibe otros 5 o 6 millones y completa los 10 millones mensuales. ¿Ahí qué pasa? Pues, Juan Roberto, mire, digamos que los mayores cambios estarán sobre las personas que tienen ingresos mensuales superiores a los 10 millones de pesos. Esas personas, si usted está dentro de esos colombianos, tendrá que pagar más impuestos, porque a partir de ese momento se limitan unos beneficios tributarios que usted se puede descontar. Pero, Juan Roberto, por ejemplo, usted recibía un dividendo de una empresa, ¿sí? Usted tiene acciones de Ecopetrol y ahí recibía unos dividendos. Y después de cierto momento, usted tenía que tributar sobre ese dividendo una tarifa del 10%. ¿Ahora? Esa tarifa ya no será del 10%. Esa tarifa sube y puede inclusive ser superior al 19, al 20 o al 30%, dependiendo el monto del dividendo, porque usted ya empieza a tributar sobre el pleno de las tarifas de renta que hoy existen. Por ejemplo, y aquí hay un tema que nos gustaría mucho aclarar con el ministro de Hacienda, que seguramente nos atenderá esta mañana. ¿Se acuerda la polémica que se armó sobre las ganancias ocasionales? Sí, las famosas, si usted recibe, por ejemplo, un chance, una herencia, o vende una casa. O vende una casa, exactamente. Eso es una ganancia ocasional. ¿Qué pasa con eso? Primero se habló de que tendría una tarifa del 30 y punta %. Después el ministro en un video la semana pasada dijo, no, estamos pensando llevar esa tarifa del 10 al 20%, ese impuesto del 10 al 20%. Pero ya en el articulado lo que estamos viendo es que ese ingreso por ganancia ocasional va a ser el mismo, como le estoy comentando, que cualquier otro ingreso, y está sujeto no al 20, sino inclusive al 25, al 30%. Podría ser mucho mayor de lo que nos hablaron inicialmente. Entonces, todos los ingresos van a una misma bolsa
ya no tendrán tarifas diferenciadas como ocurre hoy en día, que de hecho es muy confuso a la hora de presentar la declaración de renta, y por eso, como estarán sujetos a una tabla seguramente de mayor tributación, esas personas que ganan más de 10 millones de pesos tendrán que pagar más impuestos. Paola, y aquí viene un tema que usted mencionaba hace un rato, y es el que también acaba de mencionar Víctor, y es el fin, si se aprueba este proyecto, de los beneficios que se hacen, los descuentos, los famosos deducibles por el pago de medicina prepagada, el ahorro voluntario, exactamente, lo que se ahorra en los fondos de cesantía, las famosas AFC. El pago de pensiones en colegios, por ejemplo. Exactamente, ya eso no haría parte de lo que llama uno deducibles. Parte no haría parte, pero en otra parte sí, porque lo que hacen es que disminuyen los topes de esas rentas exentas. Es decir, no es que digan no para nadie, no. Sí. ¿Hoy son de cuánto? El tope, por ejemplo. ¿Hasta cuánto se puede descontar? Por ejemplo, actualmente usted puede descontarse 190 millones de pesos al año en lo que usted aporta en salud, en prepagada o en pensión voluntaria. Sí. No, ese tope va a bajar a 45 millones de pesos al año, es decir, baja de 190 a 45, y sobre eso usted sí le aplica el descuento del 40%. No hay modificación en el descuento como tal, lo que hay es un cambio en el tope a partir del cual usted puede aplicar ese descuento. Entonces ahí hay un cambio importante, y es claro decirlo. Lo mismo pasa con los pensionados. Los pensionados actualmente, desde los que tienen ingresos por 38 millones de pesos al mes, están exentos de pagar renta. Eso baja a 5 millones de pesos. ¿A 5 o a 10? Entonces, a 5.6 millones de pesos. De 38 a 5.6 millones de pesos para las rentas exentas de los pensionados. Sí, pero Paola, ¿qué pasa con las AFC? Porque yo me leí el artículo y dice que 700 VT, o sea, unidades de valor tributario, pero no entendí si al año, al mes, no entendí cómo quedó. Claro, ahí tengo también exactamente que mirar a hacer el cálculo, Felipe, pero es lo que yo le digo, no es que todo desaparezca de destajo, sino que bajan el porcentaje sobre el cual hay exención. Por ejemplo, usted sabe que usted se puede descontar por derecha el 25% de sus ingresos. Eso tiene para el cálculo de también la declaración de renta, ¿no? Hagamos la claridad. Para el cálculo de la base gravable en la declaración de renta, exactamente. Y eso baja de 109 a 68 millones de pesos al año. Entonces, usted lo que tiene es que coger papel y lápiz, Juan Roberto, Felipe, y decir, bueno, puedo seguir aplicando este descuento del 25% que me descuento por derecha, ya no sobre 109, sino sobre 68. Puedo seguirme aplicando el descuento del 40% que pago, que me descuento, ¿no? Ya, por ejemplo, en prepagada o en pensión voluntaria, ya no sobre 199, sino sobre 45 millones de pesos. La pena, y así sucesivamente. Ese golpe es duro, ¿no? Sí, María Consuelo. Claro. Y ahí Aurelio... Claro, por eso es que sube el pago de impuestos de personas naturales de más de 10 millones de pesos, porque se limitan esos beneficios que tienen hoy, se limitan. Ya no se puede descontar tanto como antes, sino que se reduce ese monto y por ende su base para calcular el impuesto se hace más grande y el impuesto será mayor. Y ahí, Aurelio y demás compañeros, ahí habría que empezar a ver una cosa que usted me está pasando por acá vía WhatsApp, no se ha borrado en esta, como la nueva aplicación, que antes que borrarlo hay que guardarlo. Es la nueva tabla de proporción de ingresos. Y con esa tabla, Aurelio, uno empieza a hacer el cálculo para establecer si está, perdóneme la expresión, clavado dentro del grupo de los que tienen que empezar a pagar más. Claro, en la tabla que se está definiendo como proporciona al ingreso, el impuesto, la tarifa efectiva de tributación, por ejemplo, de las personas que ganan en 11 millones de pesos al mes. Esas personas tienen una tarifa efectiva de tributación sobre su ingreso de 4,6%. Pasarían entonces a 6,4%. Y yo le hice un ejercicio adicional a la tabla, Señor. No solamente lo mortifiqué mandándole al WhatsApp la tabla. No me mortificó, al revés, lo tengo aquí ya guardado, ya eso toca guardarlo. Bueno, entonces guárdela porque esa le va a servir. Pero entonces, Juan Roberto, es esto. Yo hice el ejercicio para una persona que ganara de 11 a 12 millones de pesos mensuales. Sí. Que digamos están en la parte baja, son más o menos, si quiere que le diga, esas personas, según el mismo informe que ellos traen, son alrededor de ya le digo, son del orden de 135.168 personas, los que están entre 12 y 15 millones de pesos. ¿135.000 personas? Sí, hay 218.000 entre 10 y 12 millones. Sí. Hay 135.000 entre 12 y 15 millones. Hay 95.000 entre 15 y 20 millones. Hay 51.000 entre 20 y 30 millones. Y hay más de 23.000
los que tienen más de 30 millones de pesos de ingreso al mes. Pero también bueno señalar que sigue pagando de todas maneras un porcentaje de impuesto de renta los que tienen ingresos de menos de 10 millones al mes, que son 3.450.000 personas. Sí. Entonces, Juan Roberto, para las personas entre 10 y 12 millones de pesos de ingresos al mes, hice la cuenta, aplicando la nueva tarifa de 6,4%, y me dio un resultado grueso que se lo voy a decir aquí. A ver. Una persona que tenga ese nivel de ingresos, ese rango de ingresos, de cada 12 meses de ingreso que tiene, uno tendrá que dedicarlo a pagar el impuesto de renta. Es decir, una persona va a recibir 12 ingresos al año, pero solo podrá vivir de 11, porque uno de esos ingresos irá para el impuesto a la renta. Daniel, esa es la cuenta que yo Juan Roberto, y ahí viene otra pregunta. pregunta. O sea, aquí no vamos digamos, a graduarnos de contadores ni de expertos en derecho tributario. Pero aquí hay un tema, Daniel, clave también, y es qué pasa o si esto se suma a lo que mensualmente le quitan a un empleado con la retención en la fuente. Claro, va por ahí precisamente, de la retención en la fuente. Sí, seguramente las empresas tendrán que descontar un porcentaje mayor como anticipo, un mayor impuesto que van a tener las personas naturales que trabajan en la formalidad. Aquí hay una consideración importante que está rodando desde ayer, y son las exenciones que no quita la reforma tributaria del 50% del impuesto de renta que tienen los profesores de universidades públicas y los magistrados. Porque si de alguna manera de equidad se trata y darle legitimidad a la reforma, sería bueno preguntarle al ministro por qué no están quitando esa exención. ¿Qué hace diferente a los magistrados y a los profesores de universidades públicas de, por ejemplo, los médicos de hospitales públicos? Sí, es una buena pregunta, para que ese primer grupo tenga una exención de 50% sobre el impuesto de renta. Yo creo que si de equidad se trata y de eliminar exenciones escogidas en el pasado a dedo, pues deberían también quitarla, porque le resta legitimidad política a la reforma que unos grupos de interés continúen con esas exenciones y se le quiten a otros. Quedan unas preguntas en el aire que generan unas suspicacias que no son buenas. Y déjeme decir algo también sobre el gravamen a la ganancia ocasional, que incluye la indemnización derivada de pólizas de seguros. Es decir, si a una persona le roban algo que estaba asegurado, la espada de Bolívar, nos decía Ricardo Spin ayer, se aseguró por 1.000 millones de pesos, se la roban, entonces le devuelven los 1.000 millones de pesos al Ministerio de Cultura, y eso es ganancia ocasional para el Ministerio de Cultura, no porque perdió la espada. Pero pongámonos con algo más terrenal, Daniel y Héctor. El robo del carro. A una persona le roban el carro. Es posible en esa ciudad. Muy posible. Lo tiene asegurado por 100 millones, le devuelven 80 y eso se lo clavan como ganancia ocasional, no porque la persona perdió 100 millones de un carro, entonces no debería estar grabado. Es que no es ganancia, así de simple. Exacto, no es ganancia. Entonces, habrá que averiguar exactamente. Eso iba a decir no es ganancia Héctor, ni ocasional ni con ningún apellido. Sí, las indemnizaciones de seguros pues no pueden ser ganancia ocasional porque no significan un enriquecimiento para quien la recibe. Incluso en algunos casos, como en el ejemplo que está poniendo Daniel acertadamente, recibe menos de lo que perdió. Sí. Entonces su efecto termina siendo negativo. Pero mire, yo creo que, Juan Roberto, lo primero es que todas estas cuentas que ustedes están haciendo aplica para el 5% de nuestros oyentes, ¿no? Sí. El 95% de los oyentes no tienen que hacer ninguna de esas cuentas. Ellos siguen igual. O no pagan porque no declaran, porque no están en los niveles, esos más de 10 millones, o porque declaran los que están alrededor de 4 millones de pesos, aproximadamente entre 4 y 10 millones de pesos, y van a seguir pagando lo mismo y van a seguir con las mismas reglas. Lo que valdría la pena preguntarse, Héctor, perdón, lo interrumpo, es lo siguiente, y no sé si, digamos, pecando de tratar de buscar a quienes eluden impuestos. Usted dice, mire, la gente que se gana menos de 10 millones no se tiene que preocupar, pero es una persona que tiene, por ejemplo, 2 ingresos o 3. Dice, mire, yo trabajo, repito, y tengo un contrato de prestación de servicios, pero también recibo por una asesoría que doy en una universidad. Y puedo llegar a completar los 10 millones. Es que pues no se sabe si en ese cálculo tiene que pagar. Claro, en ese cálculo, ahí sí tiene que empezar a jugar esa tabla de la que está hablando Aurelio. Claro, no. Pues cualquier cosa que sea
ingreso, entre otras cosas. Una de las cosas buenas que tiene el proyecto es que unifica los ingresos. Digamos, es todo lo que usted se gane, todo lo que usted se gane, no ese cuento de que es que usted se gana por una cosa, usted se gana por otra, no, lo que usted se gana y sobre eso paga un impuesto que es igual a lo que pagaría la persona que gana exactamente lo mismo y que hoy en cambio pagan cosas distintas. Mire, yo creo que perdóneme Aurelio decir esto. Yo creo que en general el proyecto cumple lo que se esperaba, que era que fuera un proyecto que primero fuera mucho más progresivo que lo que tenemos hoy, que evidentemente es un estatuto tributario regresivo, que fuera equitativo, que es esto que estamos diciendo, lo mismo que usted gana, todo el que gane lo mismo paga exactamente lo mismo, y que sea más eficiente, que sea más simple. En general tiene esos, cumple, digamos, esos propósitos, salvo, por supuesto, el tema de los impuestos saludables, pues que por ser unos impuestos de esa naturaleza son unos impuestos regresivos, pero en todo el resto del proyecto se cumplen adecuadamente. Ya vamos a hablar de estos llamados impuestos saludables, porque quiero ir ahora, Víctor y Paola, que hablemos del capítulo empresas. Lo que han podido encontrar ustedes, Víctor, en el proyecto sobre este punto específico, en los impuestos a las empresas. Pero Juan Roberto, antes una claridad. Señor. No significa que personas que ganen por debajo de 10 millones de pesos y que hoy están pagando el impuesto de la renta dejen de pagarlo. Ellos seguirán pagándolo. Lo que pasa es que no les aumenta el impuesto. No, eso sí, exacto, no les aumenta, no. Eso sí digamos, esa claridad es importante. Pero hablemos, Víctor, de empresas y Paola, lo que contempla el proyecto sobre este punto específico. Mire, las productoras de petróleo, Juan Roberto, carbón y oro, van a estar muy clavadas en esta reforma tributaria. ¿Qué tan clavadas? Les van a agregar un impuesto adicional del 10% sobre las exportaciones de estos commodities a partir de cierto momento. Un ejemplo. Hoy el barril del petróleo está en $90, para citar un ejemplo. Y el piso que se pone para calcular este impuesto es de $48 por barril. Es decir, siempre y cuando el barril se ubique por encima de $48, sobre ese diferencial van a pagar, se va a calcular este nuevo impuesto. Entonces, para este ejemplo, estaríamos hablando de si el barril está en 90 y el piso para calcular ese impuesto es de 48, estamos hablando de unos $42 de diferencia. Sobre esos $42 de diferencia, que es el precio que está el petróleo por encima de esa base, pues se aplicaría este 10%. Y asimismo, sobre las exportaciones de oro y sobre las exportaciones de carbón. De hecho, sobre este impuesto, sobre esta nueva medida, este es un impuesto nuevo a estas exportadoras, la reforma tributaria, Juan Roberto, en el primer año espera conseguir 7 billones de pesos. Aquí sobre este impuesto hay una gran incertidumbre y una gran crítica, porque dicen, bueno, y si el petróleo se ubica por debajo de los $48, usted ya no puede contar con estos ingresos adicionales. Pero más o menos en eso consiste el impuesto, en ponerles un 10% a las exportaciones cuando el precio del producto del commodity se ubique por encima de cierto nivel. Es que uno también... Sí, adelante, Víctor. No, dígame, Juan Roberto. No, es que estaba aquí viendo la tabla, es que todo es tabla, ¿no? Como decía Felipe, todo es con bolígrafo y papel, aquí haciendo cuentas. Si por el impuesto a personas naturales el gobierno aspira a recoger 8.1 billones de pesos, por el impuesto en renta a personas jurídicas, el ajuste que van a hacer, más esto por el uso del subsuelo, casi 12 billones de pesos. Sí, son 12 billones de pesos. Ahora, 7 billones por esto que le estoy explicando. Sí. Pero es que además, y hay otro tema muy controvertido, se van a eliminar esos beneficios sectoriales que tienen algunos sectores productivos del país, algunas personas, porque, por ejemplo, la economía naranja desaparece. Cuando usted hacía un proyecto para cine, un proyecto de las industrias creativas, usted tenía una tarifa diferencial de renta, o inclusive en algunos casos no pagaba el impuesto de renta. Por ejemplo, montar hoteles, Juan Roberto, tienen beneficios tributarios. Por ejemplo, las energías limpias, proyectos de energías limpias, este sector tiene beneficios tributarios. Y ahora lo que van a hacer es, todos con la misma tarifa de renta, todos van a pagar lo mismo para equilibrar la cancha y recoger una plata adicional. Juan Roberto, si me permite, a mí sí me gustaría hacer una pausa ahí en el tema de todas las leyes que impulsaban, o todas las exenciones
que impulsaban las industrias creativas y específicamente la ley de cine, la ley 814 de 2003, que en los últimos 20 años ha mostrado unos resultados impresionantes en la cinematografía colombiana. Ha sido objeto no solamente de premios, el hecho de producir muchas más películas. ¿Ese no es autoría de la ministra Araujo? Sí, ahí trabajamos en el gobierno cuando yo estaba en el Ministerio de Cultura. Después, la ministra Mariana Garcés hizo una segunda ley de cine y la aprobó el Congreso, y ha venido siendo un proceso virtuoso en el cual uno de los pilares era precisamente que existieran exenciones para que fuera atractivo para las empresas invertir en cine. Era uno de los pilares, que las empresas de cualquier cosa, invirtieran en cine, previamente un certificado de que la producción era colombiana, y esto generaba además una bolsa que permitía que por fin las películas se terminaran en menos de años, sí. Porque es que antes las películas se hacían en 20 años o en 10 años, se morían los actores y no se podían terminar las películas. Con la ley de cine se permitió un dinamismo en la producción nacional. Entonces, terminar esto de un tajo, sin ver que para ese sector fue indispensable esta herramienta de las exenciones tributarias, me parece una cosa muy lamentable, y además no puedo dejar de verlo como un raponazo político, si usted me lo pregunta, porque como fue en el gobierno de Álvaro Uribe que se hizo esta ley de cine, pues de alguna manera no deja de verlo uno como una retaliación. Como una retaliación. Mire, Juan Roberto, hay sectores... Hay sectores que duelen, pues como este que está relatando María Consuelo, el tema del cine, pero pues es que cada sector tiene un relato igual. Por ejemplo, en el tema de las petroleras, este no es un impuesto propio de Colombia, está de moda en el mundo. En España acaban de poner un impuesto a energéticas y bancos, y a energéticas porque están ganando mucha plata con el aumento de los precios del petróleo. En Estados Unidos están pidiendo que sea así porque las utilidades de las empresas petroleras son astronómicas con el aumento de los precios del petróleo, porque tienen los mismos costos con unos precios mucho más altos. Y en el tema de renta, ya se dijo, pero hay, para entenderlo bien, es que realmente no se están aumentando los impuestos, sino que se están limitando, en el caso de personas naturales, los beneficios, y en el caso de empresas, las exenciones. Porque es que en Colombia nos acostumbramos a no pagar la tarifa efectiva. Todo el mundo se quejaba que 35%, nadie pagaba 35%. Sí. Entonces la pregunta es, ¿por qué está bien una exención? Por ejemplo, en el caso de exenciones al salario, ¿por qué un salario de 10 millones tiene la misma exención que uno de 30? Y ahí entra esa discusión, porque finalmente el tema es de equidad. ¿Qué otra herramienta tiene el Estado para generar equidad? La equidad se genera con mayor gasto social dirigido a los sectores que más lo necesitan, y obviamente sacándole a un sector para transferirle al otro. Aurelio. El único instrumento son los impuestos, y en Colombia, como se ha dicho tantas veces, después de impuestos no bajaba la inequidad. Sí. Entonces, eso es lo que se está haciendo. ¿Por vía de qué? A mí me da pena por sincerar las tarifas, porque nos acostumbramos a quejarnos por unas tarifas altas, pero todos pagábamos unas tarifas efectivas mucho más bajas. Aurelio. A mí me da pena, Juan Roberto, con Héctor y con Álvaro, en términos de renta a personas, la reforma tributaria no es equitativa. Porque es que la equidad tiene que ver con lo siguiente: ¿cuánto contribuyo yo como proporción a mi ingreso? ¿Me entiende? Entonces, por ejemplo, una persona que tiene un ingreso de 100 millones de pesos al mes va a contribuir con una parte, tiene una tarifa del 12 al 14% efectiva sobre su ingreso. Y el que tenga 12 millones va a tener, aquí tengo la tabla, va a tener una tarifa efectiva del 6,4%. Perdone, Héctor, pero déjeme un segundo. Redondee la idea, Aurelio, y ya va Héctor. Sí, la persona que recibe 12 millones de pesos al mes recibe 144 millones de pesos al año. De eso va a tener que entregar por lo menos 11 millones, es decir, casi el 10% de su ingreso.